Las partidas que reciben los gobiernos departamentales han sido motivos de algunas polémicas, algunas controversias en estas horas, en estos días. Por un lado, los intendentes reclamaban o reclaman un tratamiento más acorde a las tareas que desarrollan sus gobiernos, con esto de las incumbencias que tienen que ver con la salud y la seguridad. Por ejemplo, el término incumbencias dicho por el presidente del Congreso de Intendentes, el intendente Nicolás Olivera. También hay un tratamiento diferencial necesario, consideran los jefes departamentales, en relación a la realidad de cada departamento. Y por otro lado están los que consideran que debe hacerse un seguimiento más exhaustivo del uso que se le da a estas partidas, que le dan las intendencias a esos recursos. En ese marco cobra importancia una asociación cuyo objetivo precisamente es controlar algunos de estos aspectos y participar más activamente en el debate. Se trata de la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana, uno de cuyos integrantes, el economista Jorge Núñez, está con nosotros aquí en Sarandí. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, economista? Buenas tardes, Daniel, muchas gracias. Un saludo a la audiencia y gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por esta iniciativa. Vamos a ver en qué momento nace esta asociación, con qué cometidos, con qué propósitos. Jorge fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor del Banco Mundial, o sea que experiencia sobra en estos temas, ¿no? Bueno, la verdad, Daniel, que contarte que sí, estoy orgulloso de estar en el país y estar aportando, como tú bien decías hoy fuera de micrófono, el poder aportar desde lo honorario, de lo apartidario, llegar a una región. Nosotros con mi familia me jubilé, nos retiramos aquí en Uruguay, compramos una chacra en San Jacinto y todo nace justamente como una necesidad, como todo proyecto que es necesidad. Y bueno, con un intercambio fluido que hemos tenido con el señor alcalde de San Jacinto, Canelones, sí. Y bueno, la idea justamente es comentarles en qué estamos, cómo nos viene, que venimos, entendemos de forma positiva. Acabamos de tener una reunión con la Comisión de Hacienda del Parlamento, con la señora Julieta Sierra y los diputados. Y entendemos que, bueno, queremos marcar que nos vean como socios estratégicos y no como... Está notable eso, ¿no? Jorge, qué duro es ser apartidario, porque sí, todo esto es político, sí, lo cual no significa que sea político partidario. Sí, ahí la experiencia de uno trabajando en diferentes países, tengo una opinión sobre lo que nos está pasando en la democracia en diferentes países, ¿no? Desde Estados Unidos que he trabajado, desde los diferentes países, inclusive debo decir Corea del Sur, España, que a veces justamente yo he identificado el tema del clientelismo político como una de las debilidades que tiene la democracia y que justamente hacen o hicieron a que podamos crecer o desarrollarnos quizás en esta asociación sin fines de lucro, como decíamos, que el objetivo fundamentalmente es identificar dónde están las carencias, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a ese punto de cómo asocian ustedes este panorama con la eventualidad del clientelismo político, pero vayamos a lo que decíamos al comienzo. ¿Cuándo nace la asociación, más allá de que has enunciado algunos aspectos vinculados a ese propósito que tienen, pero cuándo nace y con qué panorama se encontraron? Bueno, en realidad nace hace 5 años, trabajando en la investigación del programa de caminería rural, en la ley 19.924, en el artículo 666, en los dos proyectos 999 y 994. Proyectos que tienen un fondo interesante de $200 millones según el propio presupuesto nacional. Y nacemos sobre la base de una necesidad concreta de un camino, en este caso justamente el camino donde yo vivo, que es Camino a Tapia, camino UICA 1366, que para la audiencia quizás ¿qué pasa? Es que los caminos no tienen más nombre, es decir, lo usamos los que vivimos en las zonas, pero hoy está todo cadificada la caminería rural. Son 50.000 kilómetros de caminería rural, donde ahí encontramos justamente diferentes necesidades. Una de ellas, y específicamente, técnicamente, he sido auditor en diferentes proyectos en países, y encontramos que cuando hicimos los pedidos de acceso a información pública a los gobiernos departamentales, a la OPP y a las juntas departamentales, no encontramos la respuesta de los respaldos técnicos, que son los respaldos, es decir, si
uno va a comprar o va un bien o un servicio, lo que requiere es una factura mínimo. No encontramos la respuesta desde la OPP, gobiernos departamentales y juntas departamentales para que nos entreguen específicamente cuánto cuesta hacer un camino rural. Uh-huh. Es decir, por dar algún ejemplo, la ley 19.924, que es la que crea justamente el presupuesto nacional, genera un monto total de 200 millones de dólares en lo que hace al presupuesto nacional. Sin embargo, Daniel, y esto no es un tema menor, encontramos que la cartera, nos vamos a la página web del Banco Interamericano de Desarrollo y encuentro, inclusive estuvimos hablando con colegas en Washington que tuvimos una reunión, que en realidad son 613 millones de dólares. Aquí te lo voy a dejar para que tú lo puedas chequear y revisar. Una diferencia de 400 millones. Bueno, no sabemos si la diferencia justamente, nosotros tuvimos una reunión con el ex ministro Falero, identificamos esta situación, él nos confirmó que era una excelente investigación que habíamos hecho. Él nos decía que si iba al gobierno, la administración pasada, a un segundo escalón, como se llamó, un segundo piso de gobierno, eventualmente, como nosotros proponíamos, pues lo proponemos porque no hay estructura, Daniel, en la OPP no existe una estructura técnica que pueda hacer una obra pública como se merece la caballería rural. Sí, si me permitís, Jorge, porque de verdad hay cuestiones llamativas y quiero que me ilustres, ¿no? Sí. Vamos a la denominación. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En consecuencia, uno debería suponer que sobre la base más mínima y elemental, controles de estos gastos, de estas inversiones, de estas partidas destinadas debería existir. Bueno, debo decirte que no existen y debo confirmarte, gracias a la reunión que tuvimos con el doctor Arenas, José Arenas, que es el nuevo director de descentralización, él nos confirma que tenemos razón, que a partir del 2021 las certificaciones de costo, calidad y garantía, que es lo que hablaremos después si querés un poquito más entrando a lo que es el detalle del artículo 213 que marca el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, lamentablemente cuando él encuentra, identifica, él me pidió dame un mes para poder revisar, en la presentación que hacemos nosotros y está es de público conocimiento, que él confirma que no, a partir del año 2021 se toma la decisión en la OPP de no controlar más las obras públicas. Obras públicas que requieren justamente lo que tú comentabas. Es decir, para asegurarnos de que los ciudadanos recibimos el retorno en ese costo, en esa calidad y en esa garantía, es fundamental que se hagan las certificaciones de costo, calidad y garantía, porque si no dejamos al libre albedrío de lo que nos está pasando hoy, y por eso nosotros hacemos hincapié y que nos vean como un socio estratégico. La asociación debe conformarse, es decir, en aquel ombudsman que pensaba en el ayudar a la democracia, lo que decíamos, ¿no? Claro. Intentar ser un instrumento, una herramienta que permita de alguna manera entregarle, como decíamos la semana pasada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que los dineros requieren ser invertidos de forma transparente, eficaz y con celeridad. Sí, seguir la ruta del dinero, ¿no? Porque en realidad de eso se trata, para despejar lo que pueden ser dudas sobre posibles desvíos. ¿Ustedes han advertido, por ejemplo, la existencia de desvíos de fondos públicos? Bueno, es una presunción, porque obviamente, Daniel, si nosotros encontramos, solicitamos a las 19 intendencias que nos brinden información sobre costo, calidad y garantía de cada uno de los caminos rurales, para los, conozco muy bien, que sé que sos de Tacuarembó, para los que vivimos en el interior profundo y que requiere un tratamiento, lo mínimo que requiere un ciudadano es saber dónde van a parar los dineros públicos. Cuando te informan desde la Intendencia, si me permitís, sí, claro, desde la Intendencia, desde OPP, te confirman que se hacen las transferencias, las Intendencias te dicen que no hacemos presupuesto por camino rural, una obra de 11, 15, 20, 30 kilómetros, un camino rural. Si no tenemos presupuesto, que es el costo, saber cuánto vale un presupuesto, ¿cómo sabemos los ciudadanos que podemos ofrecer alternativas? ¿Cómo saben los propios, a las propias autoridades, en el caso, por ejemplo, de la Junta Departamental, que por la ley 9.515, tienen el contralor de las intendencias? Te lo planteo como pregunta, ¿tienen el contralor? No. O sea,
tampoco. Lamentablemente tampoco. O sea, las juntas Exacto. no tienen o no están cumpliendo con una de sus funciones más específicas y más necesarias. Bueno, y ahí está el tema que intercambiábamos con la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Nosotros lo que identificamos claramente que hay un tema en el artículo 211 de la Constitución de la República, donde intervenir preventivamente los gastos públicos y los pagos es fundamental. Uh-huh. Acá el grave problema que estamos teniendo en Uruguay, y esto corta transversalmente al presupuesto nacional, por eso fuimos a hacer una presentación y a proponer soluciones, más allá de que identificamos estas carencias o debilidades quizás para ser de alguna manera más elegante, sí. Queremos ser más elegantes, diplomático. Y queremos ser elegantes porque lo que no queremos es que esto se corte con un no, como claro. Nos pasó en la administración pasada, y con un sí, o que vamos a ver y vamos a trabajar juntos. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos que, ¿cuál es el problema grave que tiene el país? A mi modesto entender, y que lo he visto en otros países, el artículo 211 dice que los gastos tienen que ser revisados de forma preventiva. Uh-huh. Yo le llamo que las inversiones, porque las inversiones deben de tener el retorno, el gasto generalmente va a pérdida. Uh-huh. Lo que identificamos, Daniel, es que el Tribunal de Cuentas designa al contador técnico de una intendencia como contador delegado. Entonces, ahí es donde notamos que no está la independencia. Claro. Está muy bien eso, y si te parece vamos a abundar más adelante en ese detalle. Estamos hablando con el economista Jorge Núñez, como les decíamos, integra esta Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadano. Las obras del programa de Caminería Rural, por lo que acabas de decir, no tienen un control central, allí no está actuando la Junta. ¿Y cómo deberíamos intercalar esas firmas? El otro día, por ejemplo, ¿no? Hablaba con el presidente de la Rural de Tacuarembó, que además es vecino de una zona en la que se trancó, para los que conocen toda la región norte, Copay, ¿viste? O sea, sí. Era tal el estado, creo que ustedes tienen el video además, ómnibus que se entierran, sí, y hay que pedirle a una estancia vecina que arrime un tractor y que... O sea, eso parece de otro siglo, ¿no? Claramente parece de otro siglo. Lo que dicen también los intendentes es, sí, nosotros muchas veces tenemos que destinar, por aquello de la sábana corta, tenemos que destinar recursos asignados originalmente a la caminería rural a esto que decía el otro día el intendente de Paysandú como las incumbencias. Tenemos que atender temas de la salud, por ejemplo, o temas vinculados a la seguridad que no estaban dentro de los cometidos de las intendencias, pero tenemos que asumirlo porque el gobierno central nos lo hace. Bueno, ahí quizás debo de reconocer que la priorización de la inversión, no la priorización del gasto, obviamente si empezamos a priorizar en qué es lo principal o lo fundamental, qué lo que priorizamos, el agua potable, por ejemplo, caminería rural, la salud, bueno, ahí hay que... Una de las cosas justamente que nos preocupa es que no hay priorización de la inversión pública en el interior profundo. Es discrecional entonces. Sí, en estos fondos. Te voy a contar un caso, por ejemplo, Daniel, el caso de lo que es el uso indiscriminado de la tosca. Es decir, en países que hemos trabajado con obras, lo que se busca es reciclar, tenemos un problema para reciclar los plásticos, las botellas, y hay empresas que se dedican al reciclado de plásticos en el uso de la caminería rural especialmente. Entonces nos preocupa que justamente no exista una segunda instancia, una segunda oportunidad de ver que se pueden hacer obras diferentes. Hicimos los cálculos, y esto justamente le pedíamos también a la señora presidenta de la Comisión de Hacienda, que le hiciera llegar al señor ministro, de que, porque eventualmente, obviamente, el país es muy grande, el presupuesto, estamos hablando de, caminería rural es algo muy chiquito, comparado con lo que es el presupuesto nacional, ni que hablar con la salud, con el FONASA, que tuvimos el año pasado 800 millones de dólares en desfasaje. Entonces, lo que sí nos preocupa es la priorización. Y en esa priorización de la inversión pública, no del gasto, de la inversión pública, ver cómo podemos tener otro estándar en la caminería rural. Es decir, cuando nosotros fuimos y hemos tenido reuniones con los directores de las áreas de las obras, de las diferentes intendencias, lamentablemente notamos es que no hay una idea de poder pensar en un segundo estándar. Sí lo tuvo, debo de reconocer, el ex ministro Falero, que nos dijo, la verdad, Jorge, esto no puede seguir acá, esto va a ir en un segundo piso, va a ir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde realmente está la infraestructura para hacer licitaciones públicas, competitivas y de precio, costo, calidad y garantía. Lo que pasa es que, bueno, los míos son 5 años acá, en el Ministerio de Transporte, y no da para todo. Sí.
El asunto son las jurisdicciones, ¿no? Y además la autonomía que proclaman sistemáticamente las intendencias. Y ahí voy al punto que dejamos hoy pendiente. ¿Por qué ustedes consideran, porque después está el argumento de los intendentes que uno puede llegar a decir, bueno, de pronto alguna razón tienen en esa cuestión de tener que rascar en el fondo de la olla para hacer las obras, algunas de ellas que no estaban en los cometidos centrales de los gobiernos departamentales? Hasta ahí puede llegar a ser un planteo sensato. ¿Por qué ustedes consideran que además puede haber detrás opacidad o clientelismo político? Y nosotros, Daniel, en los pedidos de acceso a información pública que te digan que no hacen presupuesto ya desde el vamos, tenés un problema en la conciliación contable, como se llama técnicamente. Para tener un costo, calidad y garantía y decir que una obra me sale tanto, las intendencias lo mínimo que tienen que hacer las autoridades es decirle al director de obra, no, entregame, quiero saber cuál es el tiempo de un empleado, cuánto gastamos en gasoil, es decir, un presupuesto tiene una cantidad de rubros, no es posible que nos entreguen una información diciéndonos, de hecho nos han confirmado esto por escrito, de que no solamente no tienen el presupuesto, sino que entran en una cuenta global, y justamente ahí es donde está el tema de la presunción de desvíos. Es decir, si entra en una cuenta global, yo después hago con los dineros, pero entonces seamos transparentes y tenemos que decir, la caminería rural no es que está mal porque le faltan fondos. Los fondos están. Uh-huh. Lo que hemos encontrado que no se está haciendo un buen trabajo en lo que hace a costo, calidad y garantía, en lo que hace a poder. Porque la diferencia, por eso le preguntábamos quizás en la reunión con la Comisión de Hacienda, ¿por qué razón tenemos que tener los ciudadanos o ver que hay 800, 200 o 600 millones del BID, que serían o 200 o 600 o 400, podrían ser 800, uh-huh, si sumamos los dos, en la OPP, donde la estructura realmente no es técnica, porque la estructura realmente, nos fuimos a la historia, a estudiar la historia del programa Caminería Rural, y alguien tomó la decisión en el año 1988, de quitarla del Ministerio de Transporte, donde hay una estructura, y tenemos oficinas, Daniel, en todo el país, el Ministerio de Transporte, que se pueden hacer licitaciones públicas, competitivas, como decíamos, uh-huh, y por otra parte, porque esto no solamente lo advertimos, esto no roza solamente el programa Caminería Rural, estamos investigando el Fondo de Incentivo de la Gestión Municipal, que son los fondos que llegan a las diferentes alcaldías, y ahí también encontramos presunción de desvíos de dinero. Entonces nosotros creemos que es importante. O sea, el desvío ustedes lo conectan con el clientelismo eventual. Sí, totalmente porque, bueno, la semana pasada tuviste al señor Intendente Morel, estamos en contacto, él quiere hacer auditorías. Nosotros los que pedimos, estamos en Fiscalía, nosotros, por la situación que no hemos podido cerrar una negociación con la administración pasada, tuvimos que llevar a la justicia este caso, donde hay personas ya indagadas, autoridades indagadas. Entonces, no queremos seguir en este plano. Lo que nos parece importante, y como lo hablábamos con el doctor Arenas, que es el director de descentralización, es: fijemos entonces una estrategia donde, si realmente se va a volver a contratar gente para las certificaciones, que va a ser un costo adicional, porque él identifica, sí, que los controles no se están haciendo, ¿por qué no lo llevamos a la estructura que estaba antes, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde hay una estructura técnica, donde hay oficinas en cada uno de los departamentos, se hacen licitaciones públicas, repetimos, competitivas, de costo, calidad y garantía, y de esa forma, inclusive es como trabaja el Banco Interamericano y el Banco Mundial. Uh-huh. Los organismos internacionales no prestan dinero si no hay auditorías sobre la base de licitaciones públicas. Esto es un tema de rigor técnico donde no se puede, es más, nos preocupa, y nosotros a la señora fiscal le decíamos, nos gustaría que en cada una de las intendencias, en cada uno de estos programas, se realicen auditorías forenses, que se llaman. ¿De qué se trata esa auditoría forense? La auditoría forense es un tema técnico, pero que básicamente, Daniel, es el vínculo que intenta buscar un auditor entre, justamente, el vínculo entre el Estado y el sector privado. Uh-huh. Si hubo licitación pública, si realmente... Ahora, disculpame la interrupción, pero es muy llamativa esa diferencia de lo que señala el banco, el BID, como recursos destinados a gobiernos departamentales, que haya tanta diferencia. Y el BID ahí, por ejemplo, ¿no tiene margen como para controlar, para saber, para reclamar, para exigir? Si yo te doy plata, vos me tenés que rendir cuenta. Y sí, en el programa BID,
no en el programa 99, porque acá acordate que quizás ese fue un tema que es un desliz mío y pido las disculpas del caso. Hay en el presupuesto nacional hay dos proyectos, el 994 y el 999. El 999 se financia con la contribución de cada uno de nosotros los uruguayos y donde no existe el control. El 994 es donde participan los fondos del BID, que son estos 613 millones de dólares que están en la cartera en situación de implementación, que eso sí reciben las auditorías porque es de orden. Claro, es gravísimo esto, ¿no? Me quiero detener en lo que me decía el otro día el contador Marcos Soto, y que tú lo decías al comienzo. Hay como algo similar al descontento democrático, que no es algo exclusivamente de Uruguay, sino que es a nivel internacional. Sí. Y en ese marco se instala esto de la opacidad que ha sido, por lo que mencionabas, notoria en algunas administraciones. Y allí hay un asunto también de ética pública. Bueno, exactamente. Ahí se está violando justamente, estamos convencidos por la experiencia que hemos tenido en diferentes países. Acá el Tribunal de Cuentas ha violentado fuertemente el Organismo Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que es donde el Tribunal de Cuentas es miembro pleno, Daniel. Esto es un tema muy delicado que no lo he escuchado a ningún colega y a mí me preocupa porque es acá la columna vertebral, o por decirlo el eje, donde cruza transversalmente al presupuesto nacional, donde si el propio Tribunal de Cuentas utiliza a los contadores técnicos, y no pasa solamente en las juntas departamentales, hemos visto en otras dependencias del Estado, en una de ellas que el gasto es del 25% del presupuesto que estamos trabajando. Es decir, ahí están las normas ISAI, que se llaman en inglés, pero son las normas del estándar internacional, los principios fundamentales de auditoría que marcan como básico de que los técnicos que vayan a hacer una auditoría, que tengan que trabajar en el control preventivo, tengan que ser independientes a la oficina. No pueden ser los mismos contadores de un PPS que hagan las veces del contador delegado del Tribunal de Cuentas, o un contador de la que estuvimos ahora hace meses atrás con el contador de 33, por ejemplo, que me decía, mirá, yo desconocía que estoy haciendo las veces pero tú sos el delegado del Tribunal de Cuentas. Sí, pero yo desconocía que el Tribunal de Cuentas era miembro pleno del INTOSAI. Ahora entiendo un poco la preocupación de ustedes. Esto es así. Claro. Jorge, te queremos agradecer estos minutos. Vamos a seguir más adelante con este tema sin dudas, porque como mencionaste lo de apartidario de esta asociación, digamos que apelando a esa cuestión apartidaria, nadie controla nada. No importa color, no importa pelo, no importa acá nada. Acá no es un tema, acá es un tema del sistema político, lamentablemente, y te reitero, no es un tema país, es un tema que a nivel internacional, lo he visto en otros países. En este caso en Uruguay yo lo veo como un caso muy delicado. Esto me gustaría sentarme, nosotros hicimos la denuncia también a las autoridades del Tribunal de Cuentas, no nos han respondido todavía, está dentro del marco de lo que los ciudadanos, es lo que solicitamos como básico, que nos den respuesta de los dineros nuestros, que son, a ver, el Estado, hay veces que yo escucho compañeros y colegas decir que el Estado... hay un Estado. El Estado somos nosotros los ciudadanos que ponemos los dineros de los impuestos. Está el Ejecutivo que usa los dineros nuestros y que ahí se conforma el Estado. Bueno, pero es fundamental transparentar, es fundamental totalmente que los dineros públicos lleguen de forma eficiente y no como hoy, Daniel, que no sabemos a dónde van a parar. Un agujero negro. Exactamente. Jorge Núñez, integrante de la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana, muchas gracias. Un placer, un saludo a la audiencia. ¿Desde qué? No puedo creer.